Mateo capítulo 24, en el verso 36 fue donde nos quedamos la semana pasada, viendo lo que es el tiempo del fin, contestando Jesús esta pregunta que tenían en cuanto a cuándo sucederán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y Jesucristo sigue enfocándose en algo que ellos deberían de entender, que no es el momento en que sucede lo importante, sino es la constancia, el ser constantes, el ser perseverantes, el ser prudentes, el estar cuidándose y el ser fieles constantemente, que es lo que determina realmente ello. El COVID, por ejemplo, uno ahorita puede respirar sin ningún problema, pero el COVID, por ejemplo, para la gente que batalla en respirar porque daña los pulmones primero, lo que revisan es cómo está el oxígeno y después si por sí mismo no pueden respirar, entonces le ponen lo que se considera unos pulmones mecánicos, que es lo que es un ventilador. Son unos pulmones mecánicos para que pueda respirar. Y yo me pongo a pensar, hermanos, cuando falta la respiración, ¿qué hacemos? Qué desesperación ha de ser esa, porque cuando yo tuve COVID hace tiempo nunca sentí eso, pero ¿qué hace la persona cuando necesita respirar? Jesucristo pues se está enfocando en que una persona debe de tener oxígeno todo el tiempo de la vida, todo el tiempo de la vida. Debe estar preparado para el momento del día final y no solamente estar con un ventilador, no solamente estar asistiéndose por unas cosas. Y por eso Jesús se enfoca de esa manera. Cuando vemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 24, en el versículo 36, la respuesta que dará Jesús a ellos será: ya les he explicado cómo será el fin del siglo, pero voy a entrar al tema que realmente me interesa. ¿Cómo están ustedes? Miren que nadie los engañe, pero ¿cómo estás tú? Tienes que vivir una vida todos los días, porque como no sabes qué hora va a ser, debes de estar bien con Dios todos los días, porque vendrá como ladrón en la noche. ¿Quién es siervo fiel y prudente entre vosotros?, decía ahí después. Y luego explica las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Y luego explica los talentos, 3 siervos, ¿verdad? Y luego explica lo que vimos, el día final, el juicio en el día, después del día final. Pero la pregunta es ¿qué es importante para Jesús? Que entendamos que es todos los días. Imagínate, hermanos, si nosotros morimos esta noche y no estamos bien con Dios. Imagínate cuánta gente le ha dejado de servir a Dios por el temor de la pandemia. Y se ha excusado diciendo, es que es la pandemia la razón por la cual no sirvo a Dios. Pero saben realmente que sirven a las cosas del mundo sin ningún temor. Es incongruente eso, hermanos. Imagínate qué sentirá una persona que siente por dentro, tal vez no estoy listo para servirle a Dios. Lo más triste es, la verdad es que mucha gente no lo entiende. Hay gente que no entiende hasta que está sobre sí el castigo. Jesucristo en el versículo 36 dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Nadie sabe cuándo vendrá Jesús. Nadie sabe, hermanos. Nadie te puede decir, este día pasará. Nadie te puede decir, porque hay una pandemia viene mañana. No, porque ha habido varias pandemias, ha habido varias pestes, ya lo vimos esto. Nadie te puede decir, porque hay una guerra pasará. Ha habido muchas guerras, mayores que estas. Se dice que la Primera Guerra Mundial, en título, fue en 1910. Es una mentira, hermanos. Ha habido muchísimas guerras de una manera increíble donde imperios se peleaban contra otros imperios. Y en ese sentido esas eran guerras mundiales en aquellos tiempos. Así que no puedes determinar el momento que viene Jesús por eso. Dice la Escritura que nadie sabe sino solamente mi Padre. Así que tenemos que estar bien con Dios. La parábola dice, ¿qué necesita el Dios para venir? Nada. ¿Qué necesita el Dios para hacer fiesta? Nada. Todos los víveres los tiene Él. Yo tengo que estar vestido, tengo que estar arreglado para cuando Él venga. Y luego lo que hace es que decide dar, hermanos, lo que se conoce en la interpretación
como un tipo y un antitipo. No es una parábola, sino es que se toma una historia del Antiguo Testamento que servirá como figura a un acontecimiento del Nuevo Testamento. Eso se le llama, a aquellos que estudiamos la Biblia, como un tipo y un antitipo. Un tipo es una historia que ocurrió en el Antiguo Testamento que sirve como figura para algo que ha de acontecer en el Nuevo Testamento. Un ejemplo de ello es: se levantó la serpiente de bronce, quienes veían a ellas no morían. Ahora esa era figura de cuando Cristo fuese levantado en la cruz. Un ejemplo de ello es: salieron los israelitas de Egipto y cruzaron el Mar Rojo hacia tierra prometida. Eso es una figura de que nosotros hemos salido de la servidumbre del faraón, el diablo, que hemos cruzado el Mar Rojo a través de la sangre del Cordero y que ahora vamos hacia tierra prometida. Son tipos y antitipos. El tipo está conectado con el Antiguo Testamento, es una figura, y el antitipo es en el Nuevo Testamento. Todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento es un tipo del Nuevo Testamento. El arte es coordinarlo, enlazarlo con el Nuevo Testamento. Por eso nosotros estudiamos en forma balanceada entre semana Antiguo Testamento. No derrochamos el Antiguo Testamento porque dice Pablo en Romanos 15:4, dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que por eso es esto. Y la historia de Noé, sin lugar a dudas, hermanos, tiene que ver con ello. O sea, la historia de Noé realmente es un tipo de algo que va a suceder y Jesús lo coloca de esa manera. Cuando Jesús dice más, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea que cuando Jesús venga, va a ser como en los días de Noé. ¿Y cómo era en los días de Noé? O sea, veían todos que Noé estaba preparando el arca, los hijos le estaban ayudando, y dice la Escritura que todos se burlaban de ellos. Así es el día de hoy. Yo sé que es difícil para los adolescentes asimilar ciertas cosas porque nosotros no andamos conforme a la corriente del mundo. Entiendo que sea difícil, pero así fue en los días de Noé. Ellos se burlaban porque decían: nunca jamás ha caído una gota del cielo. La gente se burlará de ti y se burla de mí diciendo: nunca ha caído fuego del cielo. ¿Cómo puede decir Ricardo que va a caer fuego del cielo? Para muchos, hermanos, esto es una locura. Para muchos lo que digo es eso. Si crees que tengo algún cierto tipo de conocimiento, o que analizo bien las cosas, o que medito los libros y las Escrituras, créelo. Si he llegado a esta convicción es porque es claro Jesús. Así como en los días de Noé, así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Cayó agua y caerá fuego y nadie lo esperaba. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, dice ahí. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. Esto es algo increíble, hermanos. Hace rato hablaba de ver, mirar y observar. Eso tiene también que ver con esto. Uno puede tener conocimiento, eso es una cosa, todos lo oímos, pero muy pocos lo entienden y muy pocos lo comprenden. Quiere decir que todos podemos estar escuchando esta predicación, este sermón, y dentro de ustedes dicen: el hermano está loco, esto no pasa. ¿Tú crees, hermanos, que una familia pudiéndose anotar para estar aquí presente, si entendiera este asunto, andaría temiendo más a la pandemia que al Señor? Esto es un contexto de reflexión, es un contexto de meditación, porque de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Y cuando ves gente, hermanos, que prefiere estar en otros lugares que aquí, te pones a pensar si lo que están haciendo es correcto o es incorrecto. No quiero dar un mensaje inadecuado, no quiero decir que estemos locos y vengamos todos aquí, pero sí quiero decir, hermanos, que no analizamos las cosas, que pudiendo venir no veníamos. El jueves teníamos una hermosa convivencia con unos hermanos y dice el hermano: la primera vez que yo escuché a otro hermano orar en el micrófono porque no se ve su persona, porque está ahí, dije: ya puedo ir. ¿Qué estoy haciendo aquí? Ya puedo ir. ¿Cómo es posible que los visitantes tengan más valor que los mismos creyentes? Porque el conocimiento no es
entendido por todos. Nuestra hermana Sáenz, a quien amamos, nos decía constantemente, hermano, yo no iba para que no me enfermara. Yo me estaba cuidando para eso. Pues la ironía de la vida es que se enfermó cuidándose de esto. Hermanos, los días del Señor vendrán, dice ahí, ¿cómo? Como en los días de Noé. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. ¿Por qué la gente no entiende? Esto es algo increíble que está basado en ello. Lo miraremos esta tarde mejor, pero por ejemplo en Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 15, 16 y 17 habla de esto, hermanos. La gente no entiende, pero ¿por qué no entiende? Porque no entiende hasta que vieron el diluvio. Esto es, mucha gente va a entender cuando venga el fuego en el cielo. Es cuando van a querer hacer algo al respecto. No habrá más, dice Jesús. No se puede así. El día del Señor viene como en los días de Noé. La gente se estaba casándose y casándose. Fíjate, a mí me sorprende que una persona que fue creyente una vez y que después se olvidó del Señor, viva la vida, hermanos, sin ningún tipo de rienda. Como dice la canción popular, le solté la rienda. Y la vive de tal manera que tú dices, ¿qué está pasando con este que fue hermano o hermana? ¿Cómo es posible que vivan así? ¿Acaso no entendieron? No entendieron, hermanos. La gente no entiende. ¿Y por qué no entiende, hermanos? Porque no tiene espíritu de sabiduría y de revelación. Dice aquí en Efesios capítulo 1, versículo 15, que Pablo daba gracias a Dios por los efesios. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Versículo 7, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro, ¿qué, hermanos? Entendimiento. O sea, entender, dice Jesús, y no entendieron hasta que se los llevó el diluvio. ¿Por qué la gente no entiende? ¿Qué pasa para que pasen de entender a no entender, hermanos? No entendemos con parábolas, no entendemos con cabras y ovejas. No entendemos, hermanos, de la manera literal como Pedro, todo se va a quemar, todo se va a encender, todo va a ser destruido. No entendemos en forma simbólica, no entendemos ni siquiera con las figuras del Antiguo Testamento. Las estudiamos constantemente, las leemos, pero no la entendemos. Hermanos, Jesús vendrá una vez más. ¿Cómo? Como en los días de Noé. No tuvieron la oportunidad de nada. ¿Por qué? Porque no entendieron, dice Jesús, dice, hasta que se los llevó, dice. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Es incongruente, hermanos, querer aparentar cristianismo y no creer en esta realidad. Hermanos, una cosa que es importante es que esto va a ocurrir. Tienes que entender hoy, no mañana. Las cosas materiales, hermanos, van y vienen. Aún nuestra vida está dentro del hueco de la mano del Señor. Y nosotros, hermanos, muchos de nosotros hemos podido superar lo que fue esa enfermedad. Y claro, otros no, hermanos. Pero si tu confianza está en tu prudencia, recuerda lo que dijo Salomón. No te fíes en tu prudencia, fíate en Jehová. Recuerda lo que dijo el profeta Jeremías: maldito el hombre que confía en el hombre, hermanos. Tenemos que ser prudentes totalmente, sí, hermanos, pero tenemos que ser congruentes con nuestras acciones y tenemos que actuar lo que realmente creemos, porque cuando somos incongruentes con nuestras acciones, hermanos, no solamente nos vemos mal, sino que el Señor se da cuenta que no hemos entendido el mensaje del Evangelio. Cuando dice aquí la palabra de Dios acerca de esto, también el apóstol Pedro hace una comparación de ello en primera carta de Pedro capítulo 3 versículo 21. Pedro, un poquito más literal, lo explica de esta manera y dice Pedro, primera de Pedro 3:20, dice: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. La salvación es individual, totalmente, hermanos.
Uno de los errores que pueden hacer ustedes adolescentes, hijos, jóvenes, adultos, es que tú estés esperanzado que tu papá decida por ti. No, tú te subes al arca por ti mismo. No esperas a que tu familia se suba al arca. Yesenia, siendo una joven adulto ya, aún Denny, un joven adulto, ya deben de empezar a decidir por sí mismos. No se trata de que mi papá, es yo me quiero subir al arca. Yo quiero estar adentro. No puedo excusarme por el comportamiento de papá y mamá. Tengo que tomar mi propia decisión. Y dice la escritura aquí, dice, es decir, 8 fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, dice ahí, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. O sea, lo que el agua hizo con todas las personas y las mató a la gente que no creyó, pero salvó a la gente que entró al arca. He aquí, así es el agua el día de hoy. Así es el agua, o sea, dice, el bautismo que a esto corresponde, ahora nos ¿qué? Nos salva. ¿Qué está diciendo esto? Que Dios ha colocado ejemplos para darnos cuenta de ello. En Hebreos capítulo 11, en el versículo 7, se toma también este tipo para enseñar esto acerca de lo que es la fe. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Yo no he visto el fuego caer, hermanos. Yo tengo costumbres muy pragmáticas, lo sé, pero no toda mi vida está basada en el pragmatismo, hermanos. Yo entiendo que hay cosas que no se pueden explicar. Entiendo que hay cosas que no se pueden ver. Y tomé las decisiones en mi vida basado en eso. No puede ser de un lado solamente. Tienes que ser también consciente de tu fe. Y dice que cuando fue advertido por Dios acerca de esas cosas, cuando aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Por qué le tenemos que dedicar tiempo a la familia? Porque no solamente se trata de mí, se trata de mi familia. Mi familia tiene que entrar al arca. ¿Y qué voy a hacer yo para que entren al arca? ¿Cómo los voy a estimular? No los voy a obligar. No los voy a hacer sentir mal. No los voy a juzgar sin justo juicio. Tengo que orar, tengo que estimular, tengo que apoyar, pero tengo que corregir cuando las cosas están mal, hermanos. No puedo yo soportar o apoyar algo que va contrario al Señor. ¿Por qué? Porque esta salvación depende también de lo que hacemos. Por la fe Noé, cuando fue advertido, dice la Escritura, por Dios, dice acerca de las cosas que aún no se iban, con temor preparó el arca. ¿Qué significa temor? No solamente oír, sino entender lo que está pasando y actuar al respecto, dice, y por esa fe condenó al mundo. ¿Por qué? Porque para mucha gente es una locura lo que hacemos, hermanos. Pero lo que hacemos está condenando al mundo, hermanos. Créelo. El mundo está, hermanos, al revés, hermanos. Nosotros decimos en México, en vez de fiesta, decimos pachanga, ¿va? Hay pachanga donde quiera. Recuerdo a nuestros hermanos de ahí de Polvorín en Lima, Perú. Ellos decían, es que aquí hay polladas por donde quiera. Ellos así decían, los hermanos de ahí de Lima, Perú. Aquí hay pollada por donde quiera. Me acuerdo, este tipo de ambiente, hermanos, mueve al mundo, hermanos, a diestra y a siniestra, hermanos. El alcohol, los bares, la promiscuidad en las películas, la promiscuidad en los medios, todo esto es algo en el cual estamos nosotros adentro, hermanos. Pero ¿qué es lo que tenemos que entender, hermanos? Es que todo esto que la gente se burla, y a veces se burlan de nosotros, no sé si se han burlado de ti. Ya te vas, ¿a dónde vas? La iglesia, sí, aleluya. Y se burlan de ti. Muchos de nosotros no queremos orar enfrente de la gente porque nos da vergüenza, hermanos. Cuidado, no sea que el Señor se avergüence de nosotros también en aquel día. Muchos de nosotros no queremos decir lo que creemos o nos callamos. Cuidado, porque el silencio otorga. Cuando algo está mal, aunque sea mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, mi hijo, cuando algo está mal, hermanos. No sea que sean condenados ellos porque no tuvimos nuestra propia fe. Y eso es algo increíble. Luego viene algo importantísimo, hermanos, algo que transforma el mensaje. Jesucristo toca ese momento en que el cronos se acaba y toca la eternidad. Un suceso único en toda la eternidad.
un suceso de transición del imperio sempiterno. Y algo que hace Jesucristo, hermanos, que explica, dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Cómo puede ocurrir esto? Dice, espérame, ¿cómo puede ser posible que destruyan al mundo y que algunos no sean destruidos con el agua? Es un milagro, ¿a poco no? Bueno, eso fue lo que pasó con Enoc. Nunca vio muerte. Eso fue también lo que pasó con Elías. Fue traspuesto a muerte. Puede pasar totalmente. Eso no es un problema para Dios, hermanos. Dice la Escritura, hermanos, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en su molino, la una será tomada y la otra será dejada. Como dice Pablo, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos se resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y entonces la gente quedará a entender. Hay hermanas que se aferran a sus cónyuges y les soportan todo lo que está mal. Y cuando venga el Señor, papito, ¿dónde estás? Es increíble, hermanos, es una realidad. No nos podemos aferrar a lo que no es. Dices que yo no puedo hacer, yo no me puedo separar de mis hijos, yo no me puedo separar de mi mujer, yo no me puedo separar de mis padres, yo no puedo hacer esto. Y Jesús dice, el que no aborrezca padre y madre, hijo, hija, dice, no es digno de mí. Tú te aferras en el tiempo cronos, dice Dios, ¿no te has dado cuenta que no importa cuánto te aferres, que el tiempo eterno de todas maneras habrá separación? ¿No te has dado cuenta que esto se va a separar? Esto va a suceder. Es que es mi papá, o sea, ¿cómo le voy a dejar hablar a mi papá? Ese es súper mi papá. Pues sí, créelo, es súper, pero aún así está condenado. ¿Y por qué? Porque no decidió subirse al arca, o estando arriba, decidió bajarse y debió hacer las cosas que son contrarias al Señor. ¿Crees que es una historia? Por eso Jesús lo pone. Así como dos personas trabajan en el molino, así sucederá. Así como dos personas están en cama, así sucederá. Uno será tomado y el otro será dejado. Pero aún así la gente no entiende, porque el secreto, hermanos, de la Biblia es entender. Cualquiera puede saberse la Biblia, conocer la Biblia, hermanos. En mi clase de arqueología hay mucha gente que no cree en la Biblia, hermanos. Hay gente que no cree. En mi clase de hebreo hay gente que habla hebreo y no cree en la Biblia. Es increíble, hermanos. Es que no, yo sé lo que dice la Biblia, pero no solamente se requieren saber, sino en entender. Porque ellos no entendieron hasta que se los llevó el diluvio. La clave en este mensaje es: entiende que el Señor viene. Entiende que cuando venga no va a ser ninguna exclusión. No va a ser nada que vaya contrario a su justicia. Hay que vivir en arrepentimiento, hay que vivir bien con Dios, porque el Señor viene. Dices, no, yo me voy a esperar hasta que tenga mi fiestecita. Entiende, la gente se va a casar y yo me bautizo después. Eso no existe para el Señor. Es hoy, no mañana. Es hoy, no después. Hoy es el día de salvación, no mañana. Ya mañana, déjame celebro unas 2, 3 pachangas por allí, unas 2, 3 tocadas o polladas y ya después vengo. No, el Señor no es así. Es hoy, dice Jesús. Es hoy, es el Señor. Porque ¿qué? Dice, porque ¿quién no prepara si es padre de familia cuando viene el ladrón? ¿Por qué? Porque ¿quién es siervo prudente que no se asegura que su familia esté comiendo? ¿Por qué? Porque ve lo que le pasó a las vírgenes, ve lo que le pasó a los siervos de los talentos. Es hoy, hermanos. La separación no se puede cambiar. Si alguien está viviendo como cabra, no lo puedes cambiar. No importa cuánto amor tengas y cuánto expreses y cuánto digas que amas a mamá, papá, tu hermano. Eso no importa. No se puede eliminar el juicio divino. Si alguien ha vivido como cabra, va a padecer. Si alguien ha querido vivir así, no hay nada que puedas hacer. ¿Qué puedes hacer? ¿Crees que tú lo vas a sacar? Esa persona tiene que decidir por sí misma. No es que no conozca, es que no entiende. Pero como le dijo Jesús a Pedro cuando habló con él y llegó Juan, y dice Pedro, ya me dijiste que yo me voy a morir así, que me van a llevar donde no quiero que me lleven. ¿Y qué de este? ¿Y qué de Juan? Y Jesús le contesta, ¿pero por qué estamos pensando así, hermanos? ¿Por qué no entendemos?
Yo estoy pensando en el hermano. No se trata de ellos, se trata de nosotros. Dice Jesús que le dice a Juan, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? O sea, como amigos dicen, ¿qué te importan? ¿Qué a ti? Hermanos, si tus papás no quieren venir, ¿por qué no querer venir tú? Si tu esposo no quiere venir, ¿por qué no querer venir tú? Si tu hermano o tu hermana hace algo incorrecto, ¿por qué no decir lo que está mal? ¿Por qué no romper los conflictos de intereses? ¿Por qué no hablar donde la Biblia habla y quedando? Porque esto es algo real que si lo entendiéramos, hermanos, no estaríamos llorando enfrente de un ataúd como lo hace mucha gente diciendo, ¿por qué no te prediqué el evangelio cuando pude? Porque mucha gente se lamenta porque sus seres queridos, hermanos, se mueren sin Dios y sin esperanza. Porque ¿qué? Estuvieron con ellos comiendo carne asada, estuvieron con ellos conviviendo, pero nunca les dijeron que las cosas que hacían estaban mal. Y esto es tan real que ha de ocurrir, hermanos, que si nosotros no nos tomamos el tiempo de orar y tenemos el valor, ¿sabes qué? Papá, mamá, hijo, hija, hermano, hermana, esto está mal, usted se tiene que... Si nosotros no hacemos eso, no importa cuánto te aferres a ellos, el Señor lo hará en el día final. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que si tú le dices hoy, hay una posibilidad. Pero en aquel día, hermanos, ¿se acuerdan de aquel himno que dice, tú nunca hablaste a mí de él? En ese momento en que están enfrente de las naciones, ese himno dice, cuando en la eternidad estemos frente al juez, ¿se acuerdan? Qué triste sufrimiento habrá. ¿Por qué, hermanos? Y luego dice el coro, tú nunca hablaste a mí de él. A veces ignoramos los tiempos. Hermanos, no tenemos mucho tiempo. La gente se está yendo así, mira, con la pandemia. No tenemos mucho tiempo. Agarra valor. Tal vez se enoje tu hijo, tu hija, tal vez se enoje tu esposo, tu esposa, tal vez se enoje tu hermano, tu hermana, tal vez se enojen tus papás, pero agarra valor, porque si no agarras valor, no sea que él te diga en aquel día, tú nunca hablaste a mí de él. Dice el himno, tú sabías que andaba mal y nunca hablaste a mí de él. Piénsenle, hermanos, porque todos conocemos, pero no todos entendemos. Si lo entendiéramos, recuerdo a Omarcito, recuerdo una vez que a Juan, aquí está ya presente, Omarcito chiquito, cuando le gustaba dirigirnos, lo hacía muy bien. Y recuerdo que llegó a su casa y que le cantó el gran día, viene y le decía así a su papá, que papá, y que quién, no sé si te acuerdas tú, Omar, cuando eras pequeño, ¿te acuerdas, Omar? Y le decía, y decía Juan, porque él dijo que era oveja, ¿a poco no? Y decía, que tú, que, y ya me decía, ¿por qué, hermanos? Porque un niño comprendía la importancia del momento. Y gracias a Dios Juan obedeció. Pero quiero que pienses tú en tus seres queridos que no saben. O aquellos con quienes ha pasado, pero no les dices, hermanos, por temor a que, estás loco, ¿cómo que va a llover fuego? Eso lo dicen por años. Piensa en ellos. Porque le dijeron al profeta, si tú le dices, has limpiado su sangre de tus manos. Pero si tú vas en el camino y no les dices que están mal, tus manos llevan sangre por la eternidad. ¿Y sabes qué fue lo que hizo Poncio Pilato, hermanos? Se lavó las manos. Pero créelo, en este sentido, no podremos lavarnos nosotros las manos. Te quiero invitar, hermano, que veas la urgencia. Esto es algo que ya va a pasar. Que veas el momento y que estés dispuesto a compartir tu fe con los demás. Cantaremos este himno y te invitamos, si tú quieres ser bautizado el día de hoy, hay salvación. Pongámonos de pie. Predicaré por doquier de Dios y de su amor, que al mundo a su Hijo envió y en la cruz murió. Me dirán,
Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero también dirá a los de la izquierda lo siguiente: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esto es para meditar. Dios les guarde y les bendiga. Escuchar y seguir su voz, recordar